creo que el gobierno tiene primero una responsabilidad de ordenar la casa. Primero, antes de estar hablando de alianzas políticas, porque si no, justo ocurre lo que la ciudadanía no quiere. Está en nuestros estudios Rodolfo Pérez, que estoy viendo como que te presento, Rodolfo, como secretario general nacional del Partido Morado, que actualmente sostiene una alianza parlamentaria con Somos Perú y comparten bancada. Bueno, en este momento justo esa alianza parlamentaria está en proceso de disoluciones. Más bien los propios congresistas han renunciado a la alianza y también ocurrió que el partido Somos Perú también ha decidido no tener la alianza. Es más, me encontré con la presidenta de Somos Perú y conversamos sobre Patricia eso. Lee. Claro, pero ¿qué va a pasar entonces con ustedes, con los morados? El próximo año ambas agrupaciones van a definir qué es lo que va a ocurrir. Terminando esta legislatura van a definir qué es lo que va a ocurrir con la alianza y más bien ¿Pero me imagino es como esa relación entre parejas que dicen no eres tú, soy yo. Tomémonos un tiempo. Sí, aparentemente. Démonos un tiempo para pensar. Aparentemente ha sido así. Yo también le dije a Patricia Lee, oye, pero ¿por qué ha ocurrido pues todo esto? Pero bueno, ahora vamos a seguir por caminos separados y vamos a ver cómo se recomponen las fuerzas, porque evidentemente también estas bancadas que han llegado al Congreso tampoco tienen muchas coincidencias y vamos a ver qué ocurre con los parlamentarios del Partido Morado, que son 3, y lamentablemente, de acuerdo al reglamento del Congreso, con 3 no puedes conformar bancada. Así que vamos a ver qué es lo que hacen nuestros congresistas en el Partido Morado. Pero bueno, creo que el país ahorita tiene cosas más importantes que hablar que lo que ocurre en el Congreso, sino más bien lo que ocurre en el país en general y ahora, la polarización extrema en la que estamos, ¿no? Claro. Ahora, la señal que se ha dado con la votación que no permitió que progresara, que siquiera entrara a la agenda, porque ni siquiera eso lograron los promotores de la vacancia, de obtener los 52 votos mínimos para que este tema entrara en debate. Lo que ha abierto es una discusión que César Acuña ha enfrentado diciendo acá había un pacto, ¿no es cierto? Hay algunos que se han reunido con el presidente y han hecho un acuerdo para ser parte del gobierno. ¿Eso es verdad en el caso del Partido Morado o no? Eso es mentira. Además, César Acuña debería recordar, como le han hecho recordar todos los líderes de partidos políticos, que el único líder de todos los partidos políticos en el Perú que tienen representación en el Congreso, que se han reunido de forma presencial 2 veces con el presidente, ha sido el señor César Acuña. Parece más bien que el único que tiene trato preferencial es él, más bien. Y creo que más que desvirtuar el diálogo, porque el diálogo es positivo en política. Entonces he hecho una referencia que el Acuerdo Nacional debe ser convocado. Esa es una muy buena sugerencia, una muy buena instancia. Los partidos políticos tienen que dialogar necesariamente. Yo lamento mucho que nosotros hayamos llegado a este punto en donde los propios partidos promotores de la vacancia se hayan negado al mismo diálogo con el presidente de la República. Es decir, ya se rompió cualquier posibilidad de entendimiento por el Perú. Y eso es lo que nosotros hemos ido a plantearle al presidente, que el Partido Morado sí responsabiliza al gobierno por la gran inestabilidad política. Hay ministros que son pésimos, hay funcionarios que son pésimos. La situación de este señor Bruno Pacheco se ha manejado de manera pésima. La situación de las reuniones en la Casa de Breña también son pésimas señales. Y claramente los dominicales que han tenido lugar este fin de semana, si bien no han comprobado ningún elemento ilegal del presidente de la República, ni lo han comprometido en ningún delito, pero lo que se han evidenciado es que el entorno del presidente de la República, sus amigos, familiares y demás, claramente están utilizando la cercanía que tienen con él para un conjunto de beneficios personales e indebidos con el Estado. Y eso tiene que terminar ya. Y eso se lo hemos planteado al presidente de la República en las reuniones que hemos tenido. Y que tiene que fijar objetivos nacionales. ¿Cuáles son los objetivos nacionales? Reactivar la economía. Es obvio que la inversión privada está retraída. El país va a crecer, pero la inversión privada está retraída. Continuar con los avances en la lucha contra la pandemia. Está habiendo un rebrote de casos y las mismas camas UCI se están ocupando. ¿Cuál es la estrategia del gobierno frente a eso? Y el tema de retorno a clases. Somos el país en América Latina más bajo en asistencia a clases presenciales. Él como maestro tiene un compromiso y tiene que cumplir con ello. Su lealtad no es con el sindicato al cual él pertenece. Su lealtad es con los estudiantes del país. Y eso es lo que él tiene que cumplir en primer lugar. Pero, o sea, es cierto que César Acuña ha introducido de una manera muy confrontacional, pero ha recogido, yo creo que hay un aspecto que es legítimo en lo que dice César Acuña.
que en el Perú lamentablemente nos hemos acostumbrado mucho a la repartija, a los acuerdos bajo la mesa, y a la gente no le gusta eso, ¿no? A la gente le molesta esa sensación. Creo que eso me da oportunidad de decir una cuestión que es importante. Esa conferencia de prensa que dimos los partidos políticos fuera de Palacio de Gobierno y esa foto fue un error. Efectivamente fue un error porque la sensación que tiene la ciudadanía es que ahí ha habido una especie de repartija o hay un acuerdo político entre nosotros. Y en el caso del Partido Morado tenemos grandes diferencias con Perú Libre, con el señor Vladimir Cerrón, también con Podemos Perú. Entonces, evidentemente lo que nosotros entendemos que debe hacer el gobierno es completamente distinto de lo que pretenden hacer otros partidos políticos. Y esa foto termina finalmente dando a entender a la opinión pública y evidentemente dando también ¿cómo decir?, armas a los enemigos de la democracia y la gente que quiere tergiversar información y polarizar más el país, de que el diálogo queda desvirtuado, ya no es diálogo, sino es repartija, ¿no? Claro, entonces eso sí creo que está mal, ¿no? Ya, pero fíjate, va a parecer un poco loco lo que te digo, que es lo que le acabo de decir a Guillermo Aliaga, de vocero de Somos Perú. ¿Y por qué no una alianza? ¿Por qué no? Es decir, estamos claros que estamos en un país dividido, polarizado, que necesita gobernabilidad, y donde está claro es que acá tienes que renunciar a la vacancia, pero también tienes que renunciar a la Asamblea Constituyente para el próximo fin de semana. Porque eso no tiene el consenso nacional que requiere. Ordenemos la discusión sobre la Asamblea Constituyente o sobre la reforma constitucional, que creo que es la manera correcta de plantearlo, para que incluya a todos. O sea, hay quienes plantean que esa reforma debe ser a través de una Asamblea Constitucional, que piensan que no. Pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer cambios en la Constitución. Entonces, busquemos un canal para procesar esa discusión que puede ser el acuerdo nacional. Pero hay un montón de tareas urgentes que tienen que ser asumidas en conjunto, y que requieren el concurso de diferentes fuerzas políticas. ¿Por qué no sería posible un acuerdo? Un acuerdo de 4 o 5 partidos por la gobernabilidad del país, donde hagan 10, 20 puntos o los 18 que ha propuesto Somos Perú y vayan juntos a realizar los objetivos de esos 18 puntos, incluyendo compartir el gabinete. ¿Por qué no? Porque, a ver, Nicolás, creo que el gobierno tiene primero una responsabilidad de ordenar la casa. Primero, antes de estar hablando de alianzas políticas, porque si no, justo ocurre lo que la ciudadanía no quiere, que es que uno, de forma completamente improvisada, o por un cargo o por una cuota de poder, ingresa a la situación del gobierno. El Partido Morado ha tenido la disposición y ha fijado una posición política de ser independiente y colaborar y apoyar o fiscalizar constructivamente cuando se requiera. Esa es la posición del partido y esa es la que yo estoy llevando. Y en segundo lugar, lo que estamos exigiéndole al gobierno es que primero ordene la casa. Tiene que ordenar la casa con el tema de los funcionarios, con el tema de sus propios asesores, con el tema de los ministros. Y después de ello, pues sentémonos a conversar qué otros aspectos podemos hacer por el país. Pero si el presidente y si el gobierno, su único objetivo va a ser salvar la vacancia o mantener las cosas así, vamos a decirlo, precariamente, esta estabilidad precaria, pues el país no va a avanzar. ¿Y de qué sirve que 1, 2, 3, 4, 5 o 6 partidos políticos simplemente digan, le manifiesten la voluntad al presidente, queremos colaborar en ese sentido? Entonces, creemos que la principal responsabilidad está en el partido que ha sido elegido democráticamente por el pueblo. Y después de ello, nosotros podemos conversar cómo podemos ayudar o cómo podemos colaborar con el país, evidentemente en las tareas que se están planteando. El Partido Morado le ha fijado 3 objetivos al presidente: la economía, la educación y la salud. Pues en todo caso que haya disposición de enmienda y de cambio, porque lo que se ve ahorita, Nicolás, es que hay una improvisación total, hay un desgobierno total, y que primero lo que se necesita pues es ordenar la casa en ese sentido. Ustedes, y no solo ustedes, sino otros de los participantes, hasta Vladimir Cerrón creo que lo dijo, ¿no? Que no le están dando un cheque en blanco al presidente Castillo con el voto en contra de la vacancia presidencial o de la admisión a debate de la vacancia presidencial. Pero ¿a qué cosa se ha comprometido Pedro Castillo? A ver, Pedro Castillo se ha comprometido a que va a hacer los correctivos en la situación de su gobierno y se ha comprometido a escuchar a los partidos políticos. Pero lamentablemente él ya no está en una situación que solamente puede escuchar o puede dar palabras bonitas.
él tiene que hacer cambios sustanciales. El primero es el tema de equipo de gobierno. El segundo, fijarse objetivos de gobierno. Y el tercero, tener una comunicación mucho más transparente y profesional. No puede ser que el presidente de la República hasta el momento no haya hecho una sola conferencia de prensa, no haya tenido ni una sola entrevista. Debería venir a tu programa mínimamente, debería ir a otros programas también enseñar abierta. Tal vez por donde debería empezar es por una conferencia de Claro. prensa. Es decir, no por una comunicación con uno u otro periodista, sino una comunicación con todo. Empezando con eso. todos los medios, eso donde va a haber preguntas incómodas, preguntas antipáticas, preguntas provocadoras. ¿No es cierto? Pero caramba, pero si no, el presidente tiene que ser capaz de enfrentar esa pero situación. si nosotros, siendo líderes de partidos políticos, hemos sido el viernes, el lunes y los dirigentes o los líderes hemos estado respondiendo a los periodistas en ambas oportunidades, ¿cómo el presidente no lo va a hacer? Pero acá creo que tiene que haber algo muy claro. El gobierno tiene que hacer un mea culpa, pero también la oposición. No puede ser posible también que se estén planteando medidas completamente inconstitucionales y sin ningún fundamento como la vacancia. No puede ser que nos suman nuevamente en la inestabilidad la oposición, teniendo herramientas de control político. El fujimorismo preside la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización presidida por el señor Aguinaga. ¿A cuántos funcionarios y ministros de Estado han citado con todos los escándalos que hemos visto en el corto plazo? Lo único que yo he visto son las interpelaciones y que se ha citado a los generales por este tema del escándalo del ejército. Pero el Congreso no está ejerciendo control político, Nicolás. Alianza para el Progreso preside la Comisión de Presupuesto. Bueno, pues, ¿qué cosa está haciendo también para transparentar cómo se está gastando los recursos públicos en el Perú? Tienen 15 congresistas. Ellos sí pueden ejercer el control político. Le tira la pelota al Partido Morado, que somos 3. Es la misma historia de siempre. El Partido Morado tiene 3 congresistas y le echan la culpa de todos los problemas del país cuando hay bancadas que por la votación que tienen son los que están definiendo cosas en el gobierno y cosas en el Congreso. Entonces, la responsabilidad política está en ellos de realmente hacerse cargo del país en un contexto como ese y no desestabilizar al país de la manera tan irresponsable como se está haciendo. Yo nunca he visto ni con Pedro Pablo Kuczynski ni con el propio Vizcarra que tenían claros indicios de corrupción y de actos indebidos. El Congreso primero los investigaba, ahora ni siquiera llegan a eso. Ahora, de frente, el presidente es un delincuente, que se vaya a su casa sin ninguna prueba, sin ningún fundamento, ni nada. Hay que darnos cuenta que ese nivel de polarización no nos puede cegar ni enfrentar de esa manera. Somos peruanos y el país está en una situación muy difícil y no nos podemos llevar a eso. El tema es que ahora los líderes de esta corriente están enfrentados, y yo lo advertí acá, fíjate, hace varias semanas, Rodolfo. Yo les dije, porque le mienten a su gente, le dijeron, vamos a ganar las elecciones con esta campaña de odio. Que si tú no votas por Keiko, no te puedes poner la camiseta de la selección peruana. Francamente, o sea, pero lo que ha provocado es una zanja entre peruanos, de horror, odio en el corazón de los peruanos de unos a otros, exclusiones, intolerancias. Y perdieron las elecciones. Luego vinieron con la campaña del fraude en mesa. Hicieron un escándalo sobre el fraude en mesa. Nadie en el mundo entero los ha respaldado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna evidencia de que haya ocurrido un fraude. Fracasaron. De ahí le metieron a la cabeza en la gente que iba a haber una vacancia presidencial. Y han gastado fortunas. Además, en la misma semana pasaron, qué coincidencia, reportajes, encuestas, o sea, estaba todo articulado, manifestaciones para que ocurriera una vacancia que no ocurrió, ni siquiera pudieron someterla a debate en el Congreso. Y manifestaciones. Entonces, pero esta gente ya fue derrotada en términos políticos. El problema es que la pelota está ahora en la cancha del presidente. Así es. Eso por supuesto que es así. Hay una oposición muy torpe, muy destructiva y antidemocrática, porque realmente no puede ser posible que exactamente las mismas personas que denunciaron un fraude que nunca existió, ahora simplemente lo que quieren es vacar al presidente porque sí. Evidentemente, frente a una oposición tan torpe, tan antidemocrática, pues quien tiene que dar el ejemplo democrático, evidentemente tiene que ser el gobierno, pero no está dando el ejemplo. Y el ejemplo es lo que la gente está pidiendo. La gente, ¿qué es lo que quiere? Gestión pública eficiente, modernización del Estado. Quiere un presidente que va directamente a resolver los problemas. Como tú has hablado también de la situación de la seguridad ciudadana, el precio del gas. No quiere palabras, no quiere flores, quiere acciones concretas.
y no quiere tampoco un dogmatismo de izquierda que nos lleve pues a una asamblea constituyente. Yo saludo que, por ejemplo, en estas reuniones no se ha hablado en ninguna de las reuniones sobre el tema de la asamblea constituyente. Parece que se ha descartado. Pero lamento también que no hay acciones claras sobre qué cambios de ministros van a haber. Lamento mucho también que no haya estado la primera ministra en las reuniones con los partidos políticos. Eso es un asunto que, si no resolvemos que la gestión, vamos a decirlo, política, empieza también con la primera ministra, esas cosas de gestión pública y de gestión política le están faltando claramente al gobierno del presidente Castillo y tiene que resolverlas rápido. Por ejemplo, ¿ustedes piensan que debería cambiarse a la primera ministra? ¿Cómo se va a cambiar la primera ministra si acabamos de pasar por una cuestión de confianza? Ya no es un tema de la primera ministra. La primera ministra, hubo un cambio con el señor Bellido, que claramente no tenía el perfil de un presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué pasó con la economía? Se estabilizó, empezó a haber más confianza. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que los ministros de distintos sectores que no son los idóneos, como en transportes, como en educación, como en vivienda, como en medio ambiente, no han sido cambiados. Y siguen ahí. Entonces, eso le generan escándalos al presidente. El entorno del presidente también requiere ser filtrado, Nicolás, con criterios profesionales y de honestidad. No puede ser que el presidente se siga manejando en esta cuestión de que se reúne en una casa que ni siquiera es suya, que es de una persona que claramente también tiene expectativas e intereses. Claro, ¿Cómo puede afectar la institución de la presidencia así? Pero la Fiscalía ha dicho que en el caso de las reuniones de la Casa de Zarratea no hay evidencia de la comisión de ningún delito, es decir, no hay, por lo menos hasta ahora, ¿no es cierto?, en la indagación que ha hecho la Fiscalía. Pero lo que es cierto es que ahí hay una línea, es decir, ¿cuál es el espacio del presidente para su vida privada? A estas alturas, y como estaba no solo el mundo, sino el país, prácticamente nada, ¿no? O sea, el presidente va a tener que renunciar al espacio de su vida privada. Bueno, lamentablemente cuando uno le toca ejercer esas responsabilidades es así. En la reunión nosotros conversamos de que ninguno de los, vamos a decir, los líderes de partidos políticos está en una situación como la del presidente. Entonces el presidente sí tiene que cuidarse y tiene que cuidar a la gente que está con él. Porque si no es así, las percepciones que se pueden generar son múltiples. Un político tiene que cuidar necesariamente su imagen y liberarse de cualquier sospecha, porque si en esa casa a la que va el presidente están habiendo, por ejemplo, están yendo otras personas y ni siquiera va el presidente, es una casa de 5 pisos. Yo he tenido en la segunda vuelta oportunidad de ir a la casa y justo hablaban de que la señora, la mamá del señor cocina rico. Efectivamente, la señora efectivamente, o sea, sí he comido, o sea, sí, la señora efectivamente cocina bien. Pero no puede ser que por eso, por el presidente sentirse bien en un ambiente familiar, termina pues habiendo también un conjunto de problemas, porque sí, evidentemente hay amigos, sobrinos y demás del presidente, y esa historia, Nicolás, ya la vivimos con Humala, ya la vivimos con Toledo, ya la vivimos con Alan García, la hemos vivido también con otros parientes de presidente de la República que utilizan esas influencias para, también con el propio Vizcarra. Y eso se tiene que terminar. Y el primero que tiene que hacer eso es que te ibas a olvidar, te iban a reclamar si te olvidabas de Vizcarra en la lista. No, claro, no, por supuesto, el hermano del presidente. Ahora, Rodolfo, acá yo creo que hay que plantear 2 temas. Uno es la necesidad de que el presidente depure su entorno. Yo creo sinceramente que el nombramiento de una persona de las calidades morales de Carlos Jaico es un cambio. Es una extraordinaria señal. O sea, es una persona que su antecedente no es que ha estado preso, lo ha sido... No, el señor se ha pasado la vida luchando contra el lavado de activos. Es decir, o sea, sus referencias son todas buenas, o sea, no vas a encontrar ninguna negativa. Y gente de esa calidad, no solo profesional, sino ética, es la que necesita, pero ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Ya. Pero el problema no es solo ese, pues. El problema es el sistema de los cargos de confianza. Eso tiene que acabar. O sea, ¿cómo es posible que tú llegas al gobierno y cambias a todos los que toman las decisiones sobre qué comprar, qué contratar, qué adquirir? Es decir, llegas al gobierno, te levantas en peso todo lo que puedes y ahí te vas. Eso ha sido la historia del Perú de las últimas décadas. Y sobre todo en los de la República. Y sobre todo en los gobiernos regionales y en las alcaldías. Por eso tenemos tantos gobiernos regionales y alcaldes presos. Y aparentemente este modelo de gestión lo están trayendo ahorita al Estado Nacional.
Y eso no puede ser, pues, Nicolás, de ninguna manera. Y el señor César... Mira, y yo he estado trabajando durante años el tema de los sistemas de corrupción en el Perú, porque algo que me resultaba perturbador es que iba presa gente, había denuncias de corrupción y la corrupción seguía. ¿Por qué? Porque hay sistemas instalados. Y eso, discúlpame que te corrija ahí porque yo lo he evaluado, no hay un sol que se pueda gastar en un municipio o en un gobierno regional si no está involucrado en ese gasto un funcionario del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud. O sea, la corrupción está recontraarticulada entre el gobierno central y los gobiernos locales y regionales. Claro, y evidentemente si esa, vamos a decirlo, si esa corrupción descentralizada que ahora existe, porque en realidad con la descentralización lo que ha habido es la descentralización de la corrupción que empezó evidentemente el gobierno central. Yo lo que estoy viendo en este gobierno es que se estaban reproduciendo muchas cosas que venían desde la época de Alan García, pero en su primer gobierno, ¿no? El famoso tarjetazo, ¿no? Esta sensación que por el hecho de ser partido de gobierno, yo tengo derecho a estar en el cargo de confianza que sea. Y así lo tenemos pues al presidente del Indecopi, que ha salido, como dices tú, como una cuestión de resolución del presidente del Consejo de Ministros y del presidente de la República, que no tiene ninguna competencia para ejercer el cargo, pero evidentemente cargo de confianza. A mí me ha sorprendido, ahora yo te digo, a mí me ha sorprendido lo que está haciendo, porque está haciendo cosas, o sea, todo el mundo reclamó algo. Igual que la discusión, porque yo creo que acá hay un tema bien importante. ¿Qué es lo que ha salido a luz en los últimos días? Que hay en los diferentes ministerios aparatos de corrupción instalados. Claro. Aparatos de corrupción instalados que sobreviven los distintos gobiernos. Que hay que desmontar y que se están poniendo en evidencia. Entonces, pero esa es una tarea que no solo le corresponde al Ejecutivo. O sea, el Congreso de la República debería poner en la agenda cómo cambias el sistema de contratación del Estado o de nombramientos de cargos de confianza, que yo, sinceramente, yo creo que hay que reducirlo al mínimo. Por supuesto. ¿Cuánto puede ser? Creo que es el 5% en este momento. Es el 5% en todas las entidades. Pero es una barbaridad. Y el 5% de arriba. Así es. De los que están en la capa superior, es decir, de aquellos que deciden. Esos son tu gente de confianza. Así es. ¿Y para qué ha entrado tu gente de confianza? Para levantarse todo lo que pueda mientras estés ahí. Que son las gerencias, las direcciones, los viceministros, todo eso al final son un conjunto de gente que son una argolla, que ya ha conversado en otro espacio que no es el ministerio, que no es la municipalidad, que no es el gobierno regional, para repartirse toda la torta. Así es como funciona la corrupción en el Perú. No de la manera como nosotros estamos. Debe haber un diálogo sin ninguna repartija, sin ningún condicionamiento, para salvar la democracia, para salvar el orden constitucional, pero definitivamente el tema de la corrupción, y eso yo se lo he dicho también al presidente de la República. Presidente, todas las medidas que usted pueda dar, si no están acompañadas con un shock, un golpe claro con la corrupción, usted va a seguir siendo más de lo mismo. ¿De qué sirve de que él diga que es una persona honesta, que no viene a robar, porque lo dice bastante, si no toma acciones firmes y claras contra la corrupción? Está en este momento la pelota en su cancha y se necesita iniciativa, porque el Poder Ejecutivo tiene iniciativa también de presentar proyectos de ley. Y no lo están haciendo. La iniciativa también del ministro de Justicia tiene que presentarse en ese sentido. El gobierno tiene que empezar a fijar temas. Como tú bien dices, la situación del Indecopi. A ver, vamos a ser bastante claros. El gobierno no puede dar desconfianza a la inversión privada, pero sí puede llamar la atención de que en el Perú hay monopolios y oligopolios que están trabajando recontra instalados, que están instalados en distintos ámbitos. Entonces la pregunta es ¿cómo es posible que tú tengas un Indecopi y que haya ocurrido lo que constatas para donde mires? Para donde mires. Pregúntale a los lecheros, por ejemplo. Pregúntale o sea, ¿qué está pasando en la industria farmacéutica, en la industria de la alimentación? Y en esa lucha va a tener al pueblo al lado. Sí, me dicen en la producción, tenemos que ir terminando, Rodolfo, por hoy nos quedaríamos acá hablando horas. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Así es, y que ponga en evidencia eso el presidente. En la reunión se le ha dicho, presidente, ponga en evidencia a los malos empresarios, póngalos en evidencia.